Bienvenidos a Dogs TV. Hoy hablaremos de un tema que ha despertado una gran polémica en México y en toda América Latina, el creciente clamor de ciudadanos mexicanos que están exigiendo deportaciones masivas de migrantes. Esta exigencia, que refleja un aumento en las tensiones sociales, está ganando cada vez más terreno entre comunidades preocupadas por la seguridad, el empleo y los servicios locales que sienten estar siendo impactados por el flujo constante de migrantes. ¿Qué está motivando este movimiento? ¿Realmente creen estos ciudadanos que las deportaciones masivas son la solución a los problemas que enfrentan? ¿Cómo han reaccionado las autoridades y activistas ante esta postura? México ha sido durante años un país de paso y, en algunos casos, de destino para migrantes que buscan una vida mejor, ya sea en el propio México o en Estados Unidos. Sin embargo, la situación se ha intensificado en los últimos años, el aumento de caravanas migrantes que atraviesan el país, las políticas fronterizas de Estados Unidos y la violencia en varios países de Centroamérica han hecho que muchos migrantes vean a México como una opción temporal o incluso definitiva. Este flujo de personas no ha sido fácil para las comunidades que los reciben. Los residentes locales reportan problemas de sobrepoblación, saturación de los servicios públicos y un incremento en los problemas de seguridad y empleo. Esta situación ha llevado a algunos mexicanos a expresar un sentimiento de agotamiento y a pedir acciones más contundentes por parte del gobierno. El llamado a deportaciones masivas no surge de la nada. Muchos ciudadanos argumentan que la situación ha llegado a un punto de crisis en sus comunidades. Para ellos, la presencia constante de migrantes en sus ciudades ha traído un impacto negativo en la calidad de vida, especialmente en áreas fronterizas y en comunidades que tienen menos recursos para lidiar con la afluencia de personas. Impacto en la seguridad y el empleo. Hay sectores que sienten que la llegada masiva de migrantes ha provocado un aumento en los niveles de criminalidad. Aunque las estadísticas oficiales pueden variar, la percepción de inseguridad ha crecido. En cuanto al empleo, la competencia por trabajos informales ha hecho que algunos locales vean a los migrantes como una amenaza directa para su sustento. Servicios públicos saturados, escuelas, hospitales y albergues se ven desbordados en algunas regiones. Los ciudadanos reportan largas filas, falta de medicamentos y una sobrecarga en servicios que antes eran suficientes. Para algunos, esta saturación es prueba de que el país no está en condiciones de recibir a tantos migrantes. La respuesta de las autoridades ha sido variada. Mientras algunos políticos apoyan medidas para limitar la entrada de migrantes y fortalecer las deportaciones, otros consideran que se deben buscar soluciones humanitarias y de cooperación internacional para enfrentar la crisis sin recurrir a la deportación masiva. El gobierno ha intentado implementar políticas de contención en la frontera sur de México, pero estas no han sido suficientes para frenar el flujo migratorio. Además, ha habido un aumento en la colaboración con Estados Unidos para abordar el problema, pero esto no siempre ha sido bien recibido por la población local, que siente que su país asume una responsabilidad que no debería ser solo suya. Opiniones divididas en el Congreso. Algunos legisladores han propuesto leyes más estrictas para la deportación, argumentando que México necesita priorizar los intereses de sus ciudadanos. Otros, en cambio, señalan que una postura rígida en materia migratoria podría dañar las relaciones diplomáticas con otros países y empeorar la situación de los derechos humanos en México. Desde el ámbito de los derechos humanos, los activistas advierten que una política de deportaciones masivas puede llevar a graves consecuencias. Argumentan que estas medidas no solo atentan contra los derechos básicos de los migrantes, sino que podrían tener repercusiones internacionales, generando presión por parte de organizaciones de derechos humanos que vigilan el trato hacia personas en situaciones vulnerables. Algunos activistas señalan que el gobierno mexicano debe abordar la situación con una postura más humanitaria. Sugieren que, en lugar de deportaciones masivas, se implemente un sistema de regularización para los migrantes, permitiéndoles trabajar de forma legal y contribuir a la economía sin generar conflictos con los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, muchos ciudadanos que apoyan las deportaciones no ven con buenos ojos esta postura de los activistas. Alegan que si bien las intenciones humanitarias son comprensibles, no se puede ignorar el impacto que esta crisis tiene sobre los mexicanos que viven día a día con las consecuencias. Si el gobierno decidiera implementar deportaciones masivas, las consecuencias podrían ser complejas y de gran impacto tanto en México como en el ámbito internacional.
Impacto en la relación con Estados Unidos. Estados Unidos, al ser el destino final de muchos migrantes, tiene interés en que México gestione eficazmente el flujo migratorio. Sin embargo, una política de deportaciones masivas podría tensar la relación con el país vecino, especialmente si esto incrementa el número de migrantes que intentan cruzar la frontera hacia el norte. Efectos económicos y sociales. Los deportados que regresen a sus países de origen podrían enfrentar situaciones de pobreza y violencia, incrementando la presión sobre las organizaciones de ayuda humanitaria. Además, las deportaciones masivas podrían crear problemas económicos y sociales en las comunidades mexicanas que ya han absorbido a un número importante de migrantes. División en la opinión pública. Este tipo de medida podría polarizar aún más a la sociedad mexicana. Mientras algunos ven en la deportación una solución necesaria, otros consideran que es una medida extrema que podría dañar la imagen de México a nivel internacional. La influencia de los medios de comunicación ha sido fundamental en la formación de la opinión pública. Imágenes de migrantes en situación de vulnerabilidad, noticias sobre crímenes y la cobertura constante del tema han generado una percepción generalizada de que la migración es una crisis que necesita ser atendida con urgencia. Sin embargo, no todos los medios presentan el tema de la misma forma. Algunos muestran el lado humano de los migrantes, recordando que son personas en busca de una vida mejor, mientras que otros enfatizan los problemas que enfrentan las comunidades que los reciben, apoyando indirectamente el llamado a las deportaciones masivas. Esta disparidad en la cobertura contribuye a la división de opiniones en la sociedad. Aunque muchos ciudadanos consideran que la deportación masiva es la única manera de resolver el problema, otros expertos señalan que esta es solo una solución temporal. Argumentan que mientras no se aborden las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen, las caravanas migrantes seguirán llegando a México. Las deportaciones masivas, entonces, podrían funcionar como una medida paliativa, pero no resolverán el problema de fondo. Además, algunos críticos sugieren que este tipo de medidas podrían ser contraproducentes a largo plazo, generando más resentimiento y problemas entre las comunidades fronterizas y los migrantes. En conclusión, el llamado a deportaciones masivas refleja un creciente descontento en las comunidades mexicanas afectadas por la crisis migratoria. Sin embargo, las implicaciones de esta medida no son simples, y México se encuentra en una encrucijada, debe decidir si opta por una solución a corto plazo que puede ser popular entre algunos sectores, o si intenta abordar las causas profundas de la migración en colaboración con otros países. La situación es tensa y compleja, y parece que aún no hay una respuesta clara sobre cuál es la mejor manera de proceder. ¿Qué piensas tú? ¿Es la deportación masiva una solución o solo un parche temporal? ¿O crees que el gobierno debería buscar una alternativa más humanitaria? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte a Dogs TV y acompáñanos en el siguiente video para analizar los temas más controversiales y actuales de nuestra región.